Jesucristo fue enviado por el Padre Celestial a morir por tus pecados, la salvación por mis pecados. Jesucristo fue enviado a sustituirte a ti y a mí en el juicio que nosotros teníamos que vivir. ¿Por qué fue enviado Él a sustituirnos en ese juicio? Porque nosotros solo íbamos a ser enjuiciados e íbamos a vivir el juicio, íbamos a sufrir, y después de morir íbamos a ser separados de Dios para siempre, porque íbamos a morir justamente en la condena de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo Dios, en su infinito amor, dice, ¿qué voy a hacer para sacarlos de eso? ¿Qué voy a hacer para que no se separen de mí para siempre? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a enviar a mi hijo para que se haga en forma de hombre y logre lo que ellos no pudieron hacer. Mi hijo va a lograr no pecar. Así, de esa manera, él va a cumplir mi ley, porque lo que dejó condenados a la humanidad, a todos los hombres y mujeres, fue que transgredieron la ley. En Ezequiel 18:4 dice que las almas que pecan mueren. Entonces, al el ser humano pecar, quedamos condenados, todos. Y ya no podíamos, Padre, ok, yo pequé, me arrepiento. No, porque ya quedó la condena en nosotros, ya que Dios es radical. Si hay un fallo, se acabó. Tiene que haber una justicia para eliminar esa transgresión. Entonces Dios, en Juan 3:16, dice, de tal manera yo los amo, que voy a enviar a mi Hijo, para que los sustituya, que Él viva una existencia humana sin pecado, para que por medio de esa justicia pueda sacarlos de ese hoyo en el que están. Así que mi Hijo va a vivir ese juicio y va a morir por ellos. En vez de ellos, voy a enjuiciar a mi Hijo. Y mi Hijo va a lograr esa misión. Como dice el libro de Isaías, yo iré por aquellos. Yo lo voy a hacer. Por eso es que sin ti. Porque yo voy a ser el único que voy a poner mi vida y la voy a poder volver a tomar. Por la inocencia, Jesucristo tenía el derecho judicial al morir sin pecado, cargando nuestros pecados, de resucitar. Jesucristo eliminó los pecados. Jesucristo dejó limpio al ser humano, lo sacó de la condena de su alma, poniéndose Él integralmente, una existencia humana integral. En espíritu, alma y cuerpo, Él nos sustituyó y nos dejó sin pecado porque Él se cargó los pecados judicialmente de la humanidad, siendo Él el único ser humano sin pecado que ha existido. Es por eso que Él es la piedra angular, dice el Padre. Es la piedra angular para la humanidad. Es la respuesta, es la verdad, es la salvación, es la liberación, es la paz. Si tú estás viviendo depresión, ansiedad, tristeza, trauma, rechazo, bullying, cosas que no te dejan ser libre, te digo en este momento que Jesucristo es tu respuesta. Por eso su palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él es la libertad. ¿Cómo se obtiene esta libertad? Creyendo con absoluta seguridad en el Evangelio, el cual es que Jesucristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados, a pagarnos la deuda y a dejarnos limpios delante del Padre. Así que la paz es por medio de Él, porque el ser humano, después de adquirir la salvación, va a continuar pecando. Y como va a continuar pecando, Él no puede mantener la paz, ya que un solo pecado fue lo que nos dejó condenados y truncó la paz. Así que el siguiente pecado que cometamos, por estar en esta corrupción de la carne, donde dice la palabra que tenemos una ley corrupta en nuestra carne, que siempre va a hacer que pequemos. Y como siempre vamos a pecar, no hay forma de cuidar o mantener esta salvación como cree el religioso cristiano, que dice que hay que cuidar, perseverar hasta el fin, podemos perder la salvación. Todas estas personas que piensan así, tristemente, no están salvas porque están engañadas por las denominaciones religiosas. Pero hoy es día de salvación. Estos videos no son solo para las personas que no quieren creer en Jesús, porque informándoles obviamente yo que esa es su respuesta. Para el ateo, para el agnóstico, también es para el religioso cristiano que está intentando seguir a Jesús, pero que ni se da cuenta que no tiene a Jesús.
Porque solo lo está persiguiendo, pero no lo puede alcanzar. Algo le está impidiendo a las personas que siguen a Jesús alcanzarlo en general. ¿Y qué es? La religión, la falta de fe, la falta de poder y entendimiento para lograr cumplir la demanda de fe que Dios ha establecido para con su Hijo. Dios lo que quiere es que el ser humano se anule para que pueda vivir Jesucristo en él totalmente. Por eso la palabra dice, un salvador dice, ya no vivo yo, un hijo de Dios real, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué significa esto? Que ya no cuento. Yo ya no cuento. No cuento porque mi existencia es un fiasco. Lo entendí, ese es el arrepentimiento. Entiendo que no puedo lograr paz con Dios. Entiendo que soy un corrupto, que no puedo alcanzar el estándar de Dios. Por eso enviaron a Jesucristo, el Salvador, a que lograra el estándar por mí. Ese es el milagro. Ese es el milagro. Que Jesucristo vino al mundo en forma de hombre para ser la propiciación por los pecados de la humanidad. Jesucristo ya consumó la condena. Cuando Él dice consumado es, la condena de la humanidad ya está en paz. Jesucristo ya pagó los pecados. Jesucristo ya fue condenado. La humanidad que cree en Jesucristo ya no será condenada por sus pecados. ¿Por qué? Porque el ser humano pecará hasta el último día de su vida. Hasta el último día de su vida nosotros vamos a pecar. Y cada pecado nos estaría, si dependiera esto de nosotros, cada pecado nos estaría quitando la salvación, estaría anulando la paz que Cristo logró. Entonces Jesucristo te tendría que estar salvando prácticamente todos los días de tu vida, porque el pecado es hasta un mal pensamiento, es una mentirita piadosa, es un enojo contra tu prójimo que le quisiste dar con un palo en la cabeza. Eso es pecado ya para Dios. Esa intención de que le quisiste dar un garrotazo en la cabeza es que sos asesino. ¿Por qué Dios es perfecto? No, pero ¿cómo voy a ser? Sí, para Dios es eso, porque Dios es radical. Por eso la palabra dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es perfecta. Así que necesitan una reconexión que no dependa de ellos. ¿Cuál es esa reconexión? Jesucristo, Él, depende de Él la salvación. Por eso la salvación es por la fe, no por obras humanas, no por obras de justicia, para que nadie llegue a decir allá, yo fui más santo que este fue más pecador. Entonces Dios te diría, ¿y a mí qué me importa si tuviste pecado? No llegaste a mi estándar, los dos se mueren. Eso es lo que ocurriría si el ser humano quisiera justificarse por medio de las obras ante Dios. Por eso Dios dice, nada, voy a lograr una justicia que el que la pierda va a ser por tonto. ¿Por qué? Porque yo sujeto la salvación, la redención a mi Hijo. Quien cree en Él no se pierda, más quien no cree en Él será condenado. No va a tener que ver absolutamente nada con sus obras, con su manera de comportarse, cómo se mantenga, no, nada de eso. Aunque obviamente si creyeron de verdad en mí, van a entender que el camino que yo quiero para ellos es el bien. Y ya van a tener una conciencia establecida que los va a empujar a buscar el bien y no el mal. Lo que quiere decir que se van a apartar del mal en gran manera los que creyeron de verdad en mí. Si me buscan, si se someten, si accionan lo que tienen que hacer. Porque si no lo hacen, si son bastante indisciplinados, si no se cuidan, obviamente van a pecar muchísimo. Y como están en ese estado, que si las cosas dependen de ellos, pueden hacer mucho bien o mucho mal, yo tengo que salvarlos por fuera de eso. Y eso fue lo que hizo. Ese es el amor más grande que existe. Que Él se puso en vez de nosotros. Ese es el amor, ese es el evangelio, lo que tiene que creer una persona para que ya la salvación se selle. No existe tal cosa como adquirí la salvación, pero ahora la perdí. Adquirí la salvación, pero ahora me reconcilié. Eso no existe. Un hijo es un hijo en el instante que entra por la victoria de Jesucristo, por esa puerta, Juan 19. Yo soy la puerta, dijo el Señor, el que por mí entrare hallará los pastos de paz y libertad más maravillosos que existen. Tenés que creer esto de verdad, porque la mayoría no es salvo, ya que son ateos, agnósticos y religiosos cristianos. Y la minoría absoluta ya está viviendo en la paz y en la victoria inefable de Jesucristo.